Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, sus compañeros de la mesa y los oyentes de la Hora de la Verdad. Senadora, ¿por qué este país no ha reaccionado y no se ha preguntado por el endeudamiento externo público gigantesco que tenemos sobre los hombros, que habrá que pagar a costa de los planes de desarrollo, de los planes sociales, a costa del equilibrio fiscal del país? ¿Por qué será? Usted que ha estudiado esta materia, díganos qué dimensiones tiene ese endeudamiento y cómo fue que Juan Manuel Santos nos lo puso encima. Doctor Fernando, hace ya 2 años venimos advirtiéndole al país de la gran preocupación de que el gobierno anterior gobernó al debe. Fíjese usted, la herencia que recibió el gobierno del presidente Duque de un muy alto endeudamiento, y solo para decir una cifra, a julio del 2018, la deuda del gobierno nacional central ascendía al casi 49% del Producto Interno Bruto y las del sector público no financiero al 52%. O sea, estamos hablando, doctor Fernando, que en el gobierno de Juan Manuel Santos se aumentó entre el mitad de año 2010 a 2018 en 11 puntos porcentuales la deuda. Eso es un aumento significativo. Cuando yo hice un debate de control político el año pasado y miraba ministro por ministro de Hacienda en los últimos años cómo se ha comportado la deuda. Cuando Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda entre el 2000 y el 2002, gobierno del presidente Pastrana, aumentó la deuda en 10.7 puntos porcentuales. Luego vino Roberto Junguito, primer gobierno del presidente Uribe, la aumentó en el 0,9 puntos porcentuales, o sea, cercana a un punto porcentual. Luego vino Alberto Carrasquilla, que fue el periodo 2003-2007, que fue un periodo bastante importante y difícil, la redujo la deuda en 9.7 puntos porcentuales. Llega el doctor Oscar Iván, que fue el momento difícil de la economía. Ustedes recuerdan la crisis de la banca en los Estados Unidos, año 2009, que la economía colombiana por primera vez en muchos años decrece, solo lo aumentó en 2 puntos porcentuales. Luego viene el gobierno de Juan Manuel Santos y ya del 2012 hasta el 2018, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos aumentó la deuda en casi 12 puntos porcentuales. O sea, aquí vimos un presidente que definitivamente se acostumbró a gobernar al debe porque era la manera más fácil, no solo de poder rápidamente patrocinar todas estas sinvergüenzuras que vimos en el gobierno, sino después dejarle la carga y la responsabilidad al gobierno siguiente, en este caso al gobierno del presidente Duque. Entonces, lo primero que tengo que decir es que ahí hay un grave problema. Senadora, ¿me permite? Es Sí. que para muchos un punto del PIB no significa nada. ¿Por qué no nos dice cuánto vale un punto del PIB? Para que sepamos en cuánto nos aumentaron la deuda en pesitos, en billetes. Sí. El Producto Interno Bruto colombiano en pesos al 2018 estaba en 950 billones de pesos aproximadamente. 950 billones. Un punto son más de 9 billones de pesos. Un aumento de un punto porcentual del PIB significa algo así como 9.5, entre 9 y 9.5 billones de pesos. Luego, 11 puntos, multiplique 9 por 11 y estamos llegando a 1 trillón de pesos. Entonces, estamos hablando acerca de casi 100 billones de pesos en ese periodo. En el caso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que durante todo ese periodo, claro, aquí no lo estoy haciendo a pesos reales, sino a corriente, pero lo que le quiero decir, doctor Fernando, es que definitivamente la política era una política de gobernar al débil. Y eso llega un momento en que le toca ponerle el freno al gobierno del presidente Duque y ya comienza en el marco fiscal de mediano plazo a reflejarse ese compromiso. Claro, pero es que 100 billones de pesos es una cifra gigantesca. Claro, ¿Cuánto nos está costando cada año servir esa deuda? ¿De cuánto tiene que girar el ministro de Hacienda para servir la deuda externa de la nación?
Doctor Fernando, para este año 2019 se presupuestó en el presupuesto general de la Nación 51.9 billones de pesos para el servicio de la deuda. ¿De qué depende fundamentalmente? Nosotros, a finales del año 2017, el saldo de la deuda externa colombiana era cercana a los 47.000 millones de dólares. Hoy está en 73.000 millones de dólares porque es que ha habido unos factores muy importantes en la economía. La mayor devaluación del peso, que es un tema que no se nos puede olvidar que recae en el caso de la deuda externa. Aquí, cuando estoy hablando de deuda total, estamos hablando de la interna y la externa y de la pública y la privada, pero en este caso particular estoy hablando de la deuda externa del país, del sector público. Se aumentó esa deuda externa casi en un 50%, de un lado por la mayor devaluación, pero de otro también porque había que asegurar un prefinanciamiento, doctor Fernando, por la preocupación que siempre hay en los mercados de que en algún momento la liquidez mundial y la pérdida de confianza y otras variables puedan afectar. Y usted sabe, con el informe que sacó la CEPAL con corte del mes de marzo-mayo de este año, básicamente toda América Latina aumentó su deuda de manera preocupante. Solo por mencionar a Argentina, que tiene un nivel de deuda cercano al 95% de su Producto Interno Bruto. Colombia, afortunadamente, llegó el gobierno del presidente Duque y ya en el marco fiscal de mediano plazo está previendo una senda de disminución de deuda para los próximos años. Bueno, pero estamos hablando de una cifra colosal y es que se nos olvida. Veníamos también con un ritmo de gasto al galope, porque estábamos disfrutando una bonanza petrolera gigantesca que llegó, se fue para no volver y de lo que no quedó nada, senadora. Claro, doctor Fernández, es que aquí se conjugaron varios temas que me parecen preocupantes. Primero, el ritmo de deuda creció casi que al doble de lo que crecía la economía. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Fíjese usted que el saldo de la deuda crecía entre el 2010 y el 2017-18 casi el 11% el crecimiento. Y el del PIB solo fue del 5.7%. Segundo, el gasto a su vez venía creciendo, que esas son cifras que tenemos que tenerlas claras para entender también el peligro. El gasto promedio de funcionamiento creció en ese periodo entre el 2010, 2011 al 2017, 18, cerca del 14%, el solo de funcionamiento. O sea que fíjese que no solo estaba creciendo a más del doble del crecimiento de la economía, sino que el gasto también estaba creciendo por encima del crecimiento de la deuda, que era el gasto de funcionamiento. El gasto de inversión en promedio crecieron alrededor de unos 5.4% del PIB. Entonces aquí nos lleva a que había que frenar un poco ese ritmo de crecimiento, tanto por el gasto como por el otro lado, doctor Fernando, incentivar el aumento del recaudo. Y se dio la reforma tributaria del año 2016, que es la reforma tributaria que en este año comenzaron a pagar los contribuyentes. Por eso este año fue muy duro para las personas naturales y las empresas, porque comenzaron a sentir esa reforma, y la de la ley de financiamiento, todavía las reducciones a las empresas y los ajustes que hubo todavía no se comienzan a sentir sino hasta el otro año, porque acuérdese que las declaraciones de renta se presentan en el caso de las empresas, que cuando tienen los beneficios para registrarlos el otro año. Entonces, ahí tenemos un tema de preocupación. Y hay otro tema de preocupación, doctor Fernando, que no se cuenta aquí, la vigencia futura. Nosotros recibimos un presupuesto bastante inflexible. Eso hace, con un gasto tan inflexible, en este caso, con una vigencia futura de casi 92 billones de pesos, 92 billones de pesos, y otras deudas que va a tener el Estado que asumir. Ya el gobierno, el presidente Duque, está trabajando en ello, como las Electricaribe, como las deudas del sector salud. Fíjense, solo Electricaribe se estimaba que podía estar cercano
a los 7 billones, la del sector salud cercano a los 10 billones, el compromiso que se hicieron con los acuerdos de La Habana de 129 billones de pesos. O sea, estamos hablando de que todavía hay una cantidad de compromisos que tiene el Estado, y a ellos súmele algo que en algún momento usted le preguntó al doctor Camilo Gómez, que son las sentencias judiciales no ejecutoriadas no pagadas de la nación. Entonces, ahí hay una cantidad de temas todavía que exigen que sea este gobierno muy cuidadoso en manejo de las finanzas públicas, sobre todo en el manejo de la deuda. No, pues que está manejando un desastre. Usted dice que tiene que ser muy cuidadoso, está manejando un desastre. Y un desastre que cuesta y que gravita terriblemente sobre el presente y el porvenir del país. Y lo de las vigencias futuras es un escándalo. ¿Cómo es que se posesiona un Congreso y le dicen, pero tenga cuidado con los gastos porque ya el Congreso pasado ya se gastó lo que usted se podía gastar? ¿Pero esto qué es? Las vigencias futuras son un engendro de Satanás. Debían ser la excepción porque comprometen el futuro de la nación, y aquí está comprometido el futuro de la nación. Senadora, es que esto de lo que estamos hablando es gravísimo, gravísimo. Al país hay que decirle la verdad, y tenemos una deuda que no vamos a ser capaces de pagar, sino con un sacrificio enorme del sector productivo y del sector social. ¿Qué remedio? Por eso, doctor Fernando, aquí necesitamos poner a crecer esta economía. Por eso, que al menos este año sea sobre el 3.6 y superar el 4%. Si la economía no crece, se hace también mucho más difícil la generación de los ingresos que requiere el Estado para seguir adelante. Hay un segundo tema que es muy importante, focalizar muy bien los gastos, lograr la eficiencia de los gastos. Hay un tercer tema, y es la de las administraciones departamentales y municipales. Acuérdese que cuando hablamos del sector público no financiero entran también ahí los gobiernos departamentales y municipales, que tienen que también mirarse con mucho detalle la situación de ellos en materia de sus finanzas públicas, porque en general algunos de ellos han venido manejando bastante bien, han tenido ingresos, pero otros pues hay que mirar que se ha aumentado sus déficits. Y hay un tercer tema que hay de preocupación, el comportamiento de las tasas de interés para el servicio de la deuda, que son variables que se comportan a nivel internacional para el caso de la deuda externa, y mucha de la deuda colombiana está en peso, afortunadamente, pero de todos modos tiene repercusiones sobre el financiamiento también del sector privado y la devaluación. O sea, que hay unas variables que a mí me da tranquilidad, que tenemos un gobierno responsable, serio, que no está haciendo promesas para que pueda tener un manejo fiscal responsable, y se comprometió de que no iba a haber más reforma tributaria. Entonces yo creo que el gobierno del presidente Duque va a hacer todos los esfuerzos posibles, y ya lo comienza a anunciar, de aumentar el recaudo, reducir la evasión de impuestos, que por esa vía puede ahí haber un espacio bueno con la factura electrónica, van a comenzar a enviar ya las declaraciones de renta sugeridas por parte de la DIAN, con que más colombianos puedan contribuir. En fin, doctor Fernando, estrategias todas para lograr aumentar los ingresos y una mayor eficiencia en el gasto público. Yo creo que ese debe ser el esfuerzo de todos los ministerios, porque es que aquí se venía dilapidando muchos recursos. Solo en publicidad y eventos, ¿cuánto se dilapidó del gobierno anterior? En un solo año había gastos de hasta 2 billones de pesos en ese tipo de actividades, y ya vemos los resultados, que eso lo que permitió fue la corrupción y llevar a unas vanidades y a unas ambiciones que le cambió el rumbo a la historia de Colombia con la reelección de Santos. Senadora, la veo muy optimista con el crecimiento económico del país. Usted sabe muy bien que el primer trimestre fue muy malo y que gran parte de ese crecimiento es por el gasto público, por el gasto de la nación.
2.7%, de manera que para el 3%, 3.6 o 4% que usted menciona, tendríamos que estar creciendo por encima del 4% en este momento y eso está lejano. Ya terminó el segundo trimestre, los pronósticos no son buenos y en este tercer trimestre, por fuerza de la ley, vamos a tener una reducción en la contratación pública, lo que va a contraer uno de los elementos que estaban impulsando el crecimiento económico, crecimiento artificial cuando es a base de gasto público. Y estoy de acuerdo con usted en que eso hay que controlarlo. Pero pensar que la economía colombiana crezca este año al 4%, bueno, la felicito y deseo que tenga usted acierto. No, yo pero no he creo dicho al 4, yo he dicho que al 3.6. 3.6 este año y que al menos tiene que en los años subsiguientes al 4. ¿Por qué lo veo, doctor Fernando? La confianza tanto de consumidores como de industriales está en positivo. El consumo que llegó a crecer hasta hace un par de años, 2 años, por el 2 o menos del 2, ya tiene un crecimiento superior al 4 y es el jalonador de la economía. O sea, hay unas variables que comienzan a mostrar que sí puede haber una respuesta en estos trimestres que vienen, sobre todo por parte del sector privado, de la industria. Yo creo que la industria ve en el gobierno del presidente Iván Duque, en la seriedad del manejo de la situación fiscal, ya hay un gobierno al cual vale la pena apostarle. El comportamiento de inversión extranjera aumentó con relación al año pasado. O sea, hay unas variables que le comienzan a mostrar que puede lograrse ese 3.5, 3.6% este año del crecimiento de la economía. Yo confío en que la situación internacional entre Estados Unidos y China pueda mejorar, que es uno de los factores que hoy tiene bastante preocupado, digamos, al entorno internacional, pero yo confío que pueda haber una mejoría en ese tema. Para completar o para alcanzar el 3.6% en el crecimiento del PIB este año, en estos 3 trimestres teníamos que estar creciendo muy cercanos al 4%, senadora, porque crecimos el 2.7% en el primer trimestre. Entonces, hay factores positivos, claro, y qué maravilla que los haya, pero factores muy negativos. ¿Qué tal el crecimiento del desempleo? ¿Qué tal? Y el crecimiento del desempleo en las grandes ciudades, que es del 11, que en este momento es del 11%, y la cifra sobre el desempleo o el empleo informal, que es una forma de maquillar el desempleo, son realidades que uno tiene que enfrentar. Por supuesto, doctor Fernando, y esas son precisamente esos retos que le tocan al gobierno y a la política económica mirar. La realidad, usted ha dicho una cifra, el mismo tema de la continua inmigración venezolana que termina en algunas regiones sí teniendo efecto. O sea, hay mucho tema todavía que en un primer año de gobierno el presidente Duque se ha tratado de enderezar, pero que no se alcanza a enderezar totalmente, pero yo sí le digo, aquí es donde el sector privado, el sector empresarial que ve que se le ha dado unos incentivos, como por ejemplo, la posibilidad que puedan de descontar el 100% de la inversión que hagan en bienes de capital, que puedan, además de ello, ver reducida su tarifa de impuesto y adicionalmente a ello las reglas de juego más claras con la eliminación de tantos trámites que ya se han avanzado. O sea, yo sí veo, doctor Fernando, que todo está dado para que el sector privado colombiano, en sectores estratégicos, por ejemplo, el sector de las nuevas fuentes de energía, el mismo sector sigue creciendo, el mismo sector minero energético y los nuevos sectores como el turismo, etcétera, contribuyan a que esta economía coja otro dinamismo. Tengo que ser optimista, doctor Fernando, no porque lo hago con el deseo, sino porque hay unas cifras también, más unas decisiones como las que tomamos en la ley de financiamiento, que veo que pueden ayudar a que se mejore la inversión privada y por esa vía se jalone crecimiento. Sé que también este semestre que viene es un semestre electoral
Eso, en el caso del sector público, sobre todo departamental y municipal, frena mucho de la inversión, eso puede llevar a que el gasto público y el presupuesto previsto para este año de pronto ya su ejecución no sea la prevista, puede estar por debajo la ejecución del presupuesto y con eso habría ahí unos ahorros, entre comillas, de los recursos del presupuesto general. Pero yo creo que la economía colombiana, las perspectivas para la economía colombiana van a ser este año de una mejoría de lo que veníamos. Es que veníamos creciendo a un pírrico 1.7, 1.8% y el año pasado 2.7%. Esos son crecimientos que no ayudan definitivamente a que esta economía se dinamice. Y si esta economía no crece, el empleo formal, el empleo digno, tampoco va a crecer en la misma dimensión. Y si no solucionamos el tema del gobierno de Venezuela, pues vamos a seguir teniendo una migración que ya va a desbordar la capacidad de la economía también de asumirla. Uno ve cómo ya hay zonas donde termina degradando la calidad del empleo y eso es lo que no puede pasar. Senadora María del Rosario Guerra, que su optimismo se refleje o coincida con las cifras a finales del año. Nosotros somos mucho menos optimistas que usted, sobre todo a partir de lo que pasó en el primer trimestre y a partir de indicadores como el desempleo. Uno no puede crecer cuando crece el empleo. Eso es un contrasentido. Pero ojalá todo lo que usted está diciendo se refleje en un crecimiento del 3.6%. Le aseguro que yo la llamaría en diciembre o en enero a felicitarla si se lograra eso o alguna cosa parecida. En todo caso, senadora, usted ha puesto de presente el tema del endeudamiento, que es un tema enorme. El país no ha sido suficientemente consciente de la lápida que le puso encima Juan Manuel Santos con un crecimiento desbordado de la economía. Mientras los ministros de Hacienda del presidente Uribe, como Junguito, como Carrasquilla, como Oscar Iván Zuluaga, reducían el endeudamiento, Juan Manuel Santos lo desbordó y duplicó el endeudamiento que Colombia tenía al año 2010. Senadora María del Rosario Guerra, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y esperamos seguir contando con su cooperación, con su entusiasmo y con su paciencia con nosotros. Con todo gusto, doctor Fernando. Buen día.